Amados hermanos, qué privilegio volver a saludarles en esta hora. Para mí el mayor gusto es poder compartir la palabra del Señor. Eso es lo que siento en mi corazón que el Señor me ha llamado a hacer en este tiempo final. La segunda venida de Cristo está próxima a suceder. Y el Señor quiere que todas las personas sepan de este evento maravilloso, espectacular. El Señor dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Por ende, hermanos, el Señor dice allá en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Noten, hermanos, que esta maravillosa promesa es dada un poco antes de la segunda venida de Cristo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Yo alabo a mi Señor porque el Señor en su infinita sabiduría permitió que el hombre descubriera el Internet para que se cumpliera esta maravillosa promesa. Y será predicado el Evangelio del reino de Dios por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Gracias, Padre Santo, por utilizarme este humilde siervo que no ha tenido, hermanos, conocimiento universitario, pero lo que Dios me ha revelado a través de los años y ha quedado grabado aquí en mi mente es lo que Dios me permite compartir con ustedes a través de este medio maravilloso que es el Internet. Gracias, señores del Internet, porque esta maravillosa empresa cada día está expandiéndose por todo el planeta para cumplir esta profecía de Dios. Dios bendiga grandemente esta maravillosa empresa de Internet. Hermanos, yo no puedo continuar adelante sin antes mencionar que nosotros así tengamos muchos deseos de hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor dice allá en San Juan, dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo en mis oraciones le clamo mucho al Señor porque nos conceda a todos, a toda su iglesia a nivel mundial, hermanos, que reconozcamos la necesidad de permanecer unidos a Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos hacer por hacer la voluntad de Dios. Y por eso también dice el Señor allí a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27, hay una promesa maravillosa allí, donde el Señor dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Amados hermanos y hermanas, pidámosle a Dios que nos conceda el privilegio de permanecer unidos a Cristo y que nos conceda el don del Espíritu Santo para obedecer su santísima ley. Hermanos, son muchos los hermanos y hermanas que me escriben de diferentes partes del mundo solicitando oración. Hay tantos problemas, hermanos, en las personas, en los hogares, a todo nivel, y necesitan que este humilde siervo ore por ellos. Gracias, hermanos, por confiar en este humilde siervo.
Y yo constantemente permanezco orando por mis hermanos, por mis amigos que me escriben solicitando oración. Por ende, hermanos, en esta hora yo quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo, gracias Señor porque tú nos amas y tú deseas que todo el mundo sea salvo, Señor. Por ende, invitas a todo el mundo para que se prepare, para que entregue su vida a Cristo, ahora que todavía tenemos tiempo, Señor. Bendice a tu amada iglesia, Señor bendito. Bendice a todas las personas que en este momento están escuchando estas palabras, Señor. Que este mensaje llegue a cada corazón y sea de sabor de vida para vida. Que cada uno sienta el deseo de aferrarse de la mano del Señor Jesús y de tener el Espíritu Santo dentro de cada uno para poder obedecer la santísima ley de Dios. Padre Santo, bendiga a cada persona que en este momento está escuchando estas humildes palabras, Señor, que en verdad son palabras tuyas, Padre Santo. Que todas las personas que estén enfermas, Señor, sean sanadas. Las personas que están en dificultades, en diferentes situaciones, Señor, tú eres el médico de los médicos y el Señor que resuelve cada situación. Por favor, en tus manos los encomiendo para que a tu manera, Señor, tú los bendigas y resuelvas cada una de sus situaciones, Señor. Por favor, bendícenos y quédate con nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre santo de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, se lo suplico. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tratar en esta hora la octava virtud de la escala de las virtudes que menciona el apóstol San Pedro allí en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. Hemos venido tratando, hermanos, esta serie de temas muy interesantes. Yo mismo me he sentido beneficiado grandemente de meditar en esta palabra y he sentido la necesidad de enfocarme más en las cosas de Dios, de consagrar más mi vida al servicio del Señor, porque el tiempo, hermanos, el tiempo se nos está acabando. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios que nos habla allí el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 a 7. Solamente 3 versículos, pero tienen un riquísimo contenido para cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento el dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Son 8 peldaños, hermanos, de esta maravillosa escalera que el apóstol Pedro enseñó allí en su mensaje, en la cual está contenido el plan de salvación en el desarrollo del crecimiento de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Hermanos, como dijimos en la primera meditación, cuando Dios creó al hombre, lo hizo santo a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios.
Pero cuando aparece el pecado, el hombre es degradado. Y está el hombre actualmente, hermanos, separado de Dios. Por eso el mundo se encuentra en esta situación de maldad, de iniquidad a todo nivel. Y el plan de salvación consiste en llevarnos paso a paso para recuperar aquella imagen que se perdió por causa del pecado. Y en este momento, hermanos, vamos a tocar el octavo peldaño, el amor. Pero es un amor especial. Es el amor ágape, el amor que siente Dios por cada uno de nosotros y que cada uno de los hijos de Dios tiene que reproducir en su carácter. Cuando el Señor venga por segunda vez, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, pero no ese carácter actual que tenemos, sino un carácter transformado por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, hermanos. Esa es la lucha que Dios está realizando actualmente en tu vida y en la mía. El Señor dice allá en una de sus palabras, porque el Señor que comenzó la buena obra en vosotros, no la dejará sin terminar. Hermanos, diariamente Dios está trabajando en tu vida y en la mía para que se reproduzca finalmente ese carácter maravilloso de Cristo Jesús. Por eso dice allá Pablo en Hebreos 14:12 que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Permitamos que Dios obre en nuestra vida. Permitamos que Dios obre en nuestra vida. El Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que hacer la nuestra, hermanos. Permitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Por eso dice allá Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. En esta lucha por alcanzar la vida eterna, no estamos solos. Tú y yo tenemos a Cristo, dice, cuando dice Él, sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hermanos, y también dice allí que nos da el Espíritu Santo para que nos dé el poder de obedecer los santos mandamientos de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Allá en primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Qué maravilloso texto del apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, como una campana que se la toca y suena, pero no hace más sino ruido. Hermanos, si no hay amor en nosotros, dice el apóstol, que nada somos. Así nosotros sepamos mucho de la palabra de Dios. Así tengamos nosotros mucha cultura, facilidad de palabra para expresar la palabra de Dios. Así hagamos mucho ruido en nuestra fe religiosa, pero si no hay amor en nosotros, dice que nada somos. Venimos a ser como un címbalo que retiñe, o sea, que hace ruido,
pero no más, no más. Allá en Primera de Juan, capítulo 4, Así, versículo 20, nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios aquí en esta palabra? Si alguno no ama a su hermano o a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? ¿Dónde es que comienza, hermanos, el amor entre hermanos? ¿Quién es nuestro prójimo más próximo? Comienza en el hogar, hermanos. Comienza en el hogar. En este momento, para mí, el prójimo es mi esposa. Ella es la más próxima a mí en este momento. No sé tú a quién tendrás allí a tu lado, pues el prójimo para ti en este momento es aquel que tienes a tu lado. Es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus suegros, tus yernos. Hermanos, si nosotros no vivimos ese amor de Dios en nuestro hogar, con nuestra esposa, de nada nos sirve nosotros saber mucho de la palabra de Dios. Dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice allí el texto, que es un mentiroso. ¿Y cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Por ende, hermanos, el mayor sermón que nosotros podremos predicar comienza con nuestra vida práctica, allí en familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en sí con el entorno familiar. Este es el primer mensaje que podemos nosotros predicar. Hermanos, el amor comienza en el hogar, hermanos. Por ende, yo te invito en esta hora que si tú eres hijo de Dios, ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero con aquel amor ágape, que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Allá el apóstol San Pablo dice en Efesios 5, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amados hermanos, por favor, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el símbolo maravilloso de unidad entre Cristo y su iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia, hermanos, pero no por una iglesia virtuosa, sino por una iglesia defectuosa. Pero Cristo, a pesar de que su iglesia tiene defectos, Él murió por ella. ¿Para qué? Dice el texto sagrado que para santificarla, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Hermanos amados, amemos con el amor de Dios, el amor ágape, ese amor que se sacrifica por el bien del otro, para hacerlo feliz, que es lo que hace tanta falta en este mundo. En este mundo impera es un amor egoísta, donde cada uno busca lo propio, lo suyo, y menosprecia al otro. Pero el amor de Dios es diferente,
Por eso el Señor Jesús dice, pero entre vosotros no será así. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia donde impere el amor, donde impere la comprensión, donde se pasen por alto los defectos del otro. Mira, hermanos, podemos nosotros comprender este amor mirando a Cristo Jesús. Nosotros siendo indignos pecadores, miserables pecadores, que no merecíamos sino la muerte, pero Cristo vino y murió por nosotros. Y tú y yo, antes de que existiéramos, ya Cristo había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es el amor de Dios, porque Dios quiere que tú y yo seamos felices con Cristo en el reino de los cielos. Si tú y yo, hermanos, aplicamos en nuestra vida este amor ágape, estamos preparándonos para el reino de los cielos, cuando Cristo aparezca en las nubes para llevar a cada uno de los que le aman a morar con Él en aquellas mansiones maravillosas que Dios tiene preparadas para cada uno de los que le aman. Volvemos a leer allá en 1 Corintios capítulo 13, pero ahora el versículo 2 y 3. El don nos dice, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de la manera que se trasladaran los montes y no tengo amor, nada soy. Y ¿Notan, si, hermanos? y si, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregaré mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Notamos qué interesante es esta lectura del apóstol Pablo. Dice, y si yo, él mismo se incluye en primer lugar, supiera todas las profecías, entendiera todos los misterios, inclusive si diera mi cuerpo para ser quemado, dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, la vida cristiana tiene que ser diferente al amor que se vive en el mundo, porque el amor del mundo es un amor interesado que solamente busca lo suyo, la satisfacción personal, que el otro se sacrifique por mí, pero con Cristo es lo contrario, Cristo se sacrifica por los demás. Aún así no lo acepten, porque Cristo murió por todos, sin haber recibido primero la palabra de Dios. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí así como están. Vengan a mí así como están, y yo los haré descansar. Allí no está hablando del descanso sabático, hermanos. Está hablando de una vida llena de pecado. Y Cristo nos quita esa carga de pecado, nos hace descansar en su amor. Qué maravilloso es Dios. Vengan a mí así como se encuentran, y yo los haré descansar. Es el llamado que Dios hace en este tiempo final, cuando ya el tiempo de gracia está para culminar, hermanos. Entrega tu vida a Cristo. Es el llamado que Dios te hace en este momento a través de este humilde siervo. Entrega tu vida a Cristo. No retarde más ese momento precioso. No sé cuánto tiempo hará que Dios te está llamando, pero tú no has querido quizás escuchar el llamado de Dios. Quizás esta sea la última oportunidad que tú tengas. Entrega tu vida a Cristo. Ven a Cristo así como estás. Él te ama.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú no acudes a Cristo, hermanos, ya el mensaje te fue dado y cuando el Señor te llame a que rindas cuenta de tu vida, no tendrás excusa porque fuiste tú el que no quisiste escuchar la voz de Dios. Hermanos, lo más importante de una vida consagrada a Dios es el amor. Una persona convertida. El apóstol Pedro allí, ustedes saben muy bien que el apóstol Pedro tenía un carácter tosco. El apóstol Juan era el hijo del trueno, se le decía, porque tenían un carácter tosco, ordinario. Pero a estas alturas de la vida, cuando Juan y Pedro escriben estos mensajes, hermanos, eran personas convertidas. Yo no sé, hermanos, a qué edad tendría Juan o Pedro cuando escribió esta escalera de las virtudes. Pero ya Pedro era una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Pedro había permitido que el Espíritu Santo cambiara su vida, cambiara su carácter. Y ahora Él a esta edad nos invita a que agreguemos a nuestra fe las virtudes de la vida cristiana. Las virtudes de la vida cristiana, hermanos. Qué maravilloso es el amor de Dios. Aquí las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento reflejan el amor de hombres como tú y yo, de carne y hueso, sujetos a tentaciones, pero que por la gracia de Dios ellos permitieron que el Espíritu Santo transformara sus caracteres y ellos nos invitan a que vivamos asidos de la mano del Señor. Allí Juan nos dice, tomando las palabras de Cristo, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, aceptemos el amor de Dios que quiere transformar nuestros caracteres en este tiempo para honra y gloria de su nombre. Nuevamente nos habla el apóstol Pablo, allá en el capítulo 16 y el versículo 14 nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Notan, hermanos? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Quién es el que escribe estas palabras? Corintios, el apóstol Pablo. El apóstol San Pablo, hermanos. El apóstol San Pablo. Ustedes recuerdan cuando Pablo iba allí con la misión de matar a los hijos de Dios y cuando Cristo se le aparece en el camino y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la causa? ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Qué mal te han hecho mis hijos para que tú los persigas? Y Pablo responde, ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, y Pablo, aterrado con aquella figura majestuosa de el hombre a quien él perseguía, Cristo Jesús, dice Pablo, Señor, ¿y qué quieres que haga? Allí Pablo estaba humillado, postrado en tierra, destruido su carácter. Se dio cuenta que estaba luchando contra Dios y responde, Señor, ¿y qué quieres que haga? Estaba dispuesto ahora a permitir que Jesús transformara su vida. Y el Señor le dice, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y pasó 3 días en oración y ayunando, nos registra la Escritura.
Pablo estaba transformado. Por eso él nos dice ahora en este mensaje, todo lo que hagan, háganlo motivados por el amor. Hermanos, yo estoy en este momento predicando a todos mis hermanos, hermanas y amigos del mundo entero, motivado por el amor de Dios, porque yo siento el amor de Dios en mi vida. Y desde que yo conocí, hermanos, por primera vez a Jesús a través de la Escritura, cuando tenía 12 años, el Señor por su gracia me motivó y he dedicado toda mi vida, hermanos, desde 12 años hasta hoy, a pregonar las buenas nuevas de salvación. Y todo lo que hagáis, hacedlo con amor, dice el apóstol Pablo. Hermano y hermana, amigo, que me escuchas en esta hora, Cristo te invita para que todo lo que hagas esté motivado por el amor, pero ese amor de Dios, el amor ágape, no el amor egoísta que solamente busca lo suyo, que el otro se sacrifique por él. Pero el amor de Dios es al contrario. Cristo se sacrifica por el otro. Cuando el esposo ama a su esposa, se sacrifica por ella. Así como dice el Señor allá en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanas, sacrifícate por tu esposo. Vive con él diariamente en amor. Vivan con tus hijos, con tus vecinos, con todas las personas con quienes tengan relación. Todo lo que hagan, dice el apóstol, háganlo con amor. Pablo era un hombre transformado cuando escribió estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo. Allá en Romanos capítulo 13, el versículo 10 nos dice que el amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. ¿A quién no le gusta que lo amen, hermanos? Dice, el amor no hace mal al prójimo, a nadie, hermanos, le hace daño el amor. Así que el cumplimiento de la santa ley de Dios es el amor. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos, incluyendo la observancia del Santo Sábado que identifica al pueblo de Dios. Hermanos, pon en primer lugar en tu vida a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y estarás guardando la primera tabla de la ley. Y el segundo mandamiento, dice el Señor, es semejante a este. Ama al prójimo. Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a todas las personas con quienes tengas relación. Ámala, porque el cumplimiento del amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, si tú estás amando a Dios en primer lugar y amando a tu prójimo, estás cumpliendo la santa ley de Dios. Y así te hace feliz y haces feliz a las personas con quienes te relacionas. Y haces feliz también a Dios. Porque Él dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, amémonos los unos a los otros con ese amor entrañable de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el texto, que dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Dios te ama tanto, hermano.
amigo, que dio a su Hijo para que muriera en tu lugar, para que muriera en tu lugar. Ya yo entregué mi vida a Cristo hace muchos años, hermanos, y me dediqué a predicar la palabra de Dios sin devengar un peso. He estado trabajando en la obra de Dios gratis. Este ministerio, hermanos, es sin ánimo de lucro. Este ministerio, hermanos, tiene dos propósitos. Primero, invitar a los hombres a que se preparen, a que entreguen su vida a Cristo, porque el Señor vendrá pronto por segunda vez. Y cuando el Señor venga, se habrá terminado el tiempo de gracia y ya no habrá salvación para nadie. Los que estén en Cristo Jesús serán salvos, y aquellos que no lo hayan hecho se perderán para siempre. Y el segundo punto, hermanos, es invitar a los hombres a que entreguen su vida a Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo Jesús hoy, hermano. No esperes a que se cumpla la profecía de los 6,000 años de pecado para entregar tu vida a Cristo, porque te perderás. Entrega tu vida a Cristo hoy y serás salvo, tú y tu casa, como le dijeron los apóstoles al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Cristo ahora y serás salvo tú y tu familia. Es decir, tú les tienes que dar el ejemplo a tu familia. Hermano y amigo, yo digo estas palabras convencido de lo que estoy diciendo, porque yo siento en mi corazón que Dios me ha llamado para hacer esta obra maravillosa de invitar a los hombres para que entreguen su vida a Cristo, que respondan al llamado de Dios a la salvación. Si tú no, hermanos, no lo haces, entonces, hermanos, como dijo Pedro, pero ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Entrega tu vida a Cristo, que Él es el único que nos puede salvar. Allá el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es el único que te puede salvar y que me puede salvar a mí. Pero ya yo tomé mi decisión. Te invito para que tú hagas la tuya. Allá en San Juan 3:16 nos dice un versículo tan hermoso que yo creo que todo el mundo lo sabe. Nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es tan fácil, hermano. Amigo, es tan fácil. Dice allí, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La parte más difícil las realizó Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Dios te ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios hizo todo lo que tenía que hacer, hermanos. Allá en Isaías dice el Señor, ¿qué más había de hacer yo por mi viña que no haya hecho en ella? El Señor agotó todos los recursos para salvarte, hermano. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dios está esperando por ti, hermanos. El tiempo de gracia ya casi se termina. Ya casi se termina. No prorrogues más tu decisión. Entrega tu vida a Cristo hoy y serás salvo tú y tu casa. Amado hermano, Dios te ama y yo también te amo. Y lo que más deseo es que tú entregues tu vida a Cristo. Y así estarás preparado para cuando en cualquier momento mueras o cuando Cristo regrese por segunda vez, tú tendrás el inmenso privilegio de ser salvado por el Señor. Y dirás, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Amado hermano y amigo, gracias por haberme permitido compartir esta palabra contigo. Me siento feliz de poder dirigir la palabra de Dios a través de este video a todo el mundo. Que Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu familia y que la paz de Cristo reine en tu corazón. Desde hoy en adelante es mi humilde oración. Que Dios te bendiga. Hágale.